vuestra manera de pensar. La salvación, pues, no significa salud emocional inmediata, pero sí el comienzo del proceso de la sanidad. Dice en Filipenses 3:12, no que seamos ya maduros ni perfectos, sino que vamos hacia adelante. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la vida cristiana? Es un inicio donde comenzamos a transformar, a vendar, a sanar, a ponerle alcohol, mertiolate a todas las heridas dentro de nosotros que sufrimos desde nuestra infancia. Porque Dios quiere no solamente que seamos una nueva criatura espiritualmente, sino quiere que funcionemos. Porque nuestra mente es el terreno, el campo de batalla donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal. Si tu campo de batalla, que es la mente, tiene que ser un campo donde esté gobernado por el Espíritu Santo, tu mente tiene que estar sanada. Tú no puedes tener problemas sexuales de tu pasado. Tú ya no puedes tener problemas de rencor, de traumas, de complejos de inferioridad, de temores, etcétera, etcétera, porque te van a impedir vivir en toda la plenitud y en toda la llenura del Espíritu Santo. Los cristianos necesitamos entender que esto es precisamente la santificación, el proceso a través del cual el alma humana, la mente, inicia su sanidad mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En 2 Corintios 3:18, la Biblia dice, mirando cara a cara, somos transformados. Mirando a la Biblia, somos transformados. Mientras el cristiano se pone más y más en contacto con la Biblia, las palabras de Cristo son espíritu y son verdad. Las palabras de Cristo entran a nuestra alma, cambian nuestra mente, nos lavan la mente, nos purifican, nos santifican, porque somos santificados en la palabra de Dios. Así pues, esto es lo que la Biblia describe como la doctrina de la santificación, y los cristianos que no han sido sanados de sus emociones heridas del pasado manifestarán una conducta anormal. Van a manifestar una conducta anormal a través de sus semejantes. No van a actuar correctamente con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus colaboradores en el trabajo. La forma como miran a la vida será una forma distorsionada y negativa, y además no podrán ver a Dios como Dios quiere y anhela ser visto por nosotros. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios y entender a Dios y comprender a Dios, necesitamos pureza de corazón, una mente sanada, una mente limpia para entender sus caminos. Vamos pues en esta mañana a iniciar el estudio para ver algunos problemas emocionales, algunas emociones dañadas del pasado. Cuando alguien asiste a un médico para reportarle alguna enfermedad o algún malestar, el médico inmediatamente nos va a preguntar, señor fulano de tal, ¿qué síntomas tiene usted? ¿Cuántas veces va al baño diarias? ¿A qué horas es este dolor de cabeza? ¿Es en la mañana? ¿Es en la tarde? ¿Le duele aquí? ¿Le duele allá? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos síntomas le darán al médico una guía mucho más segura para poder diagnosticar cuál es tu problema. Hay mucha gente que llega a la salida y me dice, hermano Aldúcino, a los pastores, mi papá, mi mamá, etcétera, etcétera, y creen que en 5 minutos vamos a tener una solución. No se puede. Se necesita abrir un expediente con ustedes como si fuéramos un médico. Por eso tenemos allá la sala de consejería para que vayan. Aquí vengo con mi esposo, queremos que nos traten durante 3, 4 semanas. No se puede en una sola sesión sanar a nadie. El doctor te hace que te hagas análisis de orina, de sangre, de excremento, para tener un conjunto de pruebas y emitir un diagnóstico adecuado. No se puede diagnosticar de una forma precipitada porque hay factores. Si la hermana está viviendo con el esposo con Cristo, oiga hermana, ¿me puedo separar? Necesitamos saber si tu esposo conoce a Cristo, si tú estás dando buen testimonio, hace cuánto que se conocieron, qué problemas existen. Hay muchísimos factores para poder decir, este es el camino.
Hay cosas que sí se pueden decir, bueno, la solución es esta, pero hay mucho material escondido que necesitamos tratar de escudriñar, y por eso hemos diseñado en todas las iglesias un departamento que se llama de consejería. Para que vayas, expongas tu problema y regreses cada 15 días o cada mes, y ahí, a través de una consejería matrimonial con pastores y mujeres clasificados para poder dar este consejo que tenemos aquí en el norte, puedas tú, con la ayuda pastoral, resolver tus problemas emocionales poco a poco. Espiritualmente, los consejeros funcionamos de la misma manera. No podemos diagnosticar ningún problema hasta no conocer los síntomas y hacer algún tipo de análisis espiritual antes. A través de los años, los consejeros espirituales hemos escuchado a cristianos heridos y lastimados manifestar sus sentimientos. Veamos pues en esta mañana qué cosa nos dice la Biblia respecto a los problemas emocionales. El primer síntoma de un problema emocional tiene lugar con los malestares interiores. Número 1, malestar interior. Una persona que ha sido lastimada aquí adentro en su alma, en su corazón, describe un sentimiento como que sangra interna y continuamente. Algo le duele dentro de su corazón profundamente, y este dolor parece que no tiene sanidad. Por ejemplo, alguna persona que haya perdido algún ser querido, que perdió al esposo y ya pasaron 2 años y esta mujer sigue de luto y sigue con un dolor tremendo y sigue con un problema emocional que va a cambiar su manera de pensar y de ver la vida. Se va a amargar, va a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no ha entendido ella que cuando alguien se muere es bueno llorarlo, es bueno tener luto, pero hay un límite para el luto. No se puede vivir de luto toda la vida. No podemos vivir 4 o 5 años llorando al difunto. ¿Por qué? Menos los cristianos. Porque ahora tenemos esperanza y ahora sabemos que las personas queridas que partieron están en un lugar mucho mejor. Esta perspectiva que la Biblia nos da nos ayuda a continuar enfrentando la vida. Nos ayuda a continuar enfrentando las adversidades y los demás problemas, porque hasta que yo no saque ese luto de mi corazón, no puedo volver otra vez a rehacerme, a vivir una vida normal. Estas personas con estos malestares, muchas veces el tiempo les puede traer alguna sanidad, es verdad. Si acuden a un psiquiatra, estas personas, el psiquiatra o el psicólogo te va a decir, pues váyase a Acapulco o a Cancún 2 o 3 meses, y van, etcétera, etcétera, pero otras veces vuelve este sentimiento y este dolor a eruptar, a surgir y a traer otra vez los recuerdos del pasado, porque esta persona escondió su problema, pero no fue sanada. Escondió el problema, lo tapó temporalmente, pero pasaron los años y vuelve a surgir el problema porque no hay cicatrización. La herida abierta sigue sangrando. Para que la herida pueda dejar de sangrar, necesita, ¿qué nos dice la biología y qué nos dice la física y la medicina? Necesita cicatrización. Si tú vas y te hacen una cesárea para tener un niño, te dice el doctor, comienza a caminar, porque ahora ya las ponen a caminar desde el primer día, y comienza a incorporarse a la vida diaria, pero cuide mucho no hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque la herida está fresca. Tiene que cicatrizar. Una vez cicatrizada, ya puedes otra vez a reincorporarte a tu vida normal. Toma un tiempo, toma un proceso, 15 días, 40 días, etcétera, etcétera. Lo mismo es espiritualmente. Las heridas tienen que cicatrizar y tienen que sanar para que podamos reincorporarnos a nuestra vida normal. Estas personas tienen heridas frescas. La carne está viva todavía dentro de su alma, y cuando algún recuerdo destapa otra vez esa herida o ese daño, otra vez la herida comienza a volver a sangrar. Este tipo de personas se les puede conocer por afuera porque son personas
muy sensitivas a palabras rudas o a palabras ofensivas, porque tienen interiormente las heridas frescas todavía. Es la gente que cuando voló la mosca y ya no te habla en 2 semanas. Le das una exhortación muy leve y ya la hermana se pone a llorar o el hermano ya te hizo cara de fuchi. Las gentes altamente sensitivas son personas que tienen heridas frescas emocionales sin sanar en su corazón. Número 2, tristeza y dolor continuo. La persona con un espíritu herido o con un problema emocional no puede ser feliz. Es imposible que sea feliz. La tristeza y el dolor se manifiestan continuamente. ¿En dónde? Lo podemos ver los consejeros en su rostro. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Estas personas, ya platicando un poco más con ellas y profundizando y tratando de ganarnos, que nos abran sus sentimientos, porque vamos a ver al final de la conferencia que el problema está que hay mucha gente que no es expresiva. Hay gente cuando está dañada mantiene un espíritu cerrado y no se abren a nadie. Es muy difícil, lo vamos a ver, es otro problema que se llama el de la desconfianza. No confían en nadie. Entonces se necesita ganar la amistad de esta persona para poder introducirnos a su mundo interior. Y si te abrió su corazón tu hija, si te abrió tu corazón tu mamá o tu cuñada, ya estás del otro lado, porque ya podemos tratar de penetrar y de diagnosticar su problema. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. En otras palabras, solo estas personas saben cuánto están sufriendo. Estas personas dicen, si el mundo supiera lo que yo estoy sufriendo, y nadie puede meterse y decirme que me alegre, porque nadie sabe lo amargada que estoy. ¿No es verdad? Así piensan estas personas. Así lo dice la palabra de Dios. Estas personas con una tristeza y un dolor continuo, aunque vivan con otras personas con espíritu alegre, la alegría de las demás personas no pueden contagiarlas. No pueden ser penetradas ni por el gozo ni por la alegría de las personas que están junto. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 13, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. En otras palabras, aún estas personas en la risa están sufriendo, están doliéndose. Y hay muchas veces que llegamos en la iglesia y le decimos a la gente, bailen, alégrense y todos, ¿verdad? Y quisiéramos a los hermanos sacudirlos, pero es que la iglesia es un hospital y la iglesia está llena de personas lastimadas emocionalmente que tienen que comenzar a abrirse al Espíritu Santo y tienen que vencer obstáculos mentales y predisposiciones mentales para que cuando lleguen a la iglesia, pues ya afuera con mi problema y ya no quiero pensar en eso, y se abren al Espíritu Santo, viene la llenura y el toque del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo cambia tu lloro y tu cilicio en alegría. Cambia tu tristeza en gozo. ¿Pero por qué? Porque le permitiste consolarte, le permitiste contagiarte, le permitiste llegar a ti. Y de otra forma tú puedes llegar y puedes una fiesta y llevas así. Y nadie, aunque te traigan a Cepillín, te hace reír. Nadie. ¿Por qué? Porque no quieres abrirte. Es todo. Vamos a ver pues de qué forma estas personas necesitan también poner de su parte. Muchas veces estas personas dicen en su corazón sinceramente, ¿por qué otras personas son felices y libres y todo, y yo me siento tan miserable siempre? Tal vez alguna vez en tu época tú mismo expresaste, tú misma, estas palabras. Dice Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Se dan cuenta? Cuando estas personas
no pueden manifestar alegría y se sienten miserables y ven a otra gente tan contenta y tan alegre, ellas quieren sentirse así, ellas quieren cambiar y se preguntan ¿por qué soy tan miserable? Y la respuesta solo la encuentras en la Biblia, porque solo Cristo ha sido el único hombre perfecto. Jesucristo ha sido el único hombre normal que ha nacido de mujer en la historia humana, y es el único que puede ayudarte y decirte cuál es el problema y cuál es la solución. En tercer lugar, tenemos a las personas con falta de esperanza. Este es otro problema emocional interno. No tienen ninguna esperanza de que las cosas mejoren. Estas personas se pintan un panorama mental negro. Dicen, no voy a ir a ningún lado. Nadie me va a querer nunca. No me voy a casar nunca. No voy a encontrar nunca un buen trabajo. Toda la gente es mala. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. La desesperanza embarga e invade lo profundo de su corazón. Estas personas se sienten entrampadas, se sienten como en un callejón sin salida. La depresión y la angustia los envuelven. ¿Creen estas personas sinceramente que así van a descender a la tumba? O sea, que nunca van las cosas a mejorar. Cuando el apóstol Pablo comenzó a enseñar acerca de la resurrección de los muertos, mencionó que los que no tienen esperanza en la vida después de la muerte son los más dignos de lástima de todos los hombres. Primera de Corintios 15:19. Las personas que ni siquiera tienen esperanza para después de la vida son las más dignas de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. Debemos enfrentar, amados hermanos y hermanas en Jesucristo, debemos enfrentar el futuro con esperanza. Lo opuesto a la esperanza es la desesperanza, y la desesperanza involucra miseria, tristeza, angustia de espíritu y dolor de alma. Es horrible vivir en la vida sin esperanza de que las cosas vayan a mejorar. Es horrible enfrentar la vida y ver todo el panorama negro. Atrás de las nubes está el sol, y deja que un rayo de sol, el rayo de justicia de Cristo, la luz del mundo que es Cristo, atraviese esa nube que tú tienes y que te has formado mentalmente, y abre tu corazón para que llegue a tu alma la luz del Hijo de Dios. Pero tú tienes que entender que mientras Jesucristo esté vivo, y mientras Jesucristo viva y lo hará eternamente, hay esperanza para nosotros. No importa cómo se ponga el panorama, no importa lo que el mundo nos depare, no importa lo que sucede, somos más que vencedores. En Proverbios 10, versículo 28, el rey Salomón escribe y dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Muchas adversidades de la vida le pueden hacer sentir a alguna persona que ya no tiene esperanza. Por ejemplo, alguien que lo han corrido su trabajo 3, 4, 5 veces, ya no tengo esperanza de encontrar un trabajo mejor. Me voy a dedicar a robar, me voy a dedicar a vender mi cuerpo, me voy a dedicar a vender droga. Muchas personas que han fracasado en su matrimonio, que van 2, 3 matrimonios, o que tuvieron 4 o 5 novias antes de casarse, que les hirieron y les lastimaron el corazón, se decepcionan tanto del sexo opuesto, que muchas mujeres dicen, y caen en manos de lesbianas, y comienzan a creer, como ya no hay esperanza en encontrarse un hombre, que en los brazos de una mujer pueden encontrar la esperanza que nunca tuvieron en los brazos de un hombre. Y lo mismo pasa con los hombres violados de niños, con homosexuales, o que fueron heridos o lastimados, comienzan a creer que no van a encontrarse una mujer que los va a querer, y caen en manos de homosexuales, y no es que hayan nacido, se convierten y se depravan moralmente. Vean ustedes lo que la desesperanza
puede producir en el alma humana. Estas personas creen que ya no se va a arreglar su asunto. Creen que no existe solución a su problema. Creen que ya no van a ser consolados nunca. Ya no voy a encontrar una verdadera mujer. Ya no voy a encontrar con quien me case. Si no me caso a los 25 se me fue el tren. Ya se me va el metro. Voy en burro a alcanzar a ese que para a ver si se fija en mí. La desesperanza es aquello que proviene del infierno. ¿Por qué? Porque el diablo, escuchen esto, el diablo tiene acceso a nuestra mente. El diablo puede pintarnos cuadros. ¿De dónde creen que vienen los pensamientos depravados o sexuales o degenerados o de asesinato y homicidio? Son, dice Efesios 6, son dardos. Dardos que avienta el diablo, son como flechas envenenadas que no me las avienta aquí, ni al hombro, ni al pecho. Todas van a la cabeza. Por eso se pinta en Efesios 6 el casco de la salvación. Los soldados no podían en la guerra luchar sin casco porque es el lugar más vulnerable del cuerpo humano, la cabeza. Y ahí es donde ataca el diablo. Y el diablo puede hacer que te levantes con sentimientos de ya no quiero vivir, ya no hay esperanza de nada, todo es una bola de hipócritas, nadie me quiere, no se va a arreglar esto, por aquí, por allá. Y la Biblia nos dice lo contrario. En ese momento recuerda 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder. ¿De poder para qué? ¿Para qué necesitamos el poder de Dios? Para poder vencer, para poder pasar el monte, para poder abrirnos las aguas, para poder alcanzar el trono de la gracia y encontrar en ese trono de esa gracia de Dios el oportuno socorro, la misericordia que necesitamos para vivir una vida triunfante y una vida victoriosa. El cristiano tiene un Dios todopoderoso. Un Dios omnipotente que llama las cosas que no son como si fueran y que da vida a los muertos. Job 8:21 dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Espéralo, he aquí viene su brazo fuerte, poderoso y salvador. Las cosas van a cambiar para tu vida. Óyeme en esta mañana, amigo y amiga, va a cambiar tu vida. Que tengo 50 años va a cambiar, que tengo 60 años va a cambiar. Moisés a los 80 años era líder. El presidente Bush tiene 78 años y fue presidente de Estados Unidos. El presidente Reagan tenía 75 años cuando era presidente de Estados Unidos. Caleb tenía 80 años y seguía conquistando. ¿De dónde dices? Ya estoy viejito, viejito en tu mente. Porque la juventud se lleva en el corazón. Tú puedes tener la fortaleza, el vigor y el ánimo, pero necesitas amar la vida. Si no amas la vida, no hay nada. Nada queda. Para poder vivir y para recibir de Dios y ser consolados y tener sanidad, necesitamos amar la vida. Y para amar la vida, tenemos que tener un prospecto para vivir. Tenemos que tener una razón para vivir. Mucha gente dice, ¿para qué quiero vivir? Y como no tiene nada más que puro negro y un panorama oscuro, entonces se comienza a marchitar con plantita porque ya no le llega el sol de justicia de Cristo, ya no le llega la esperanza que vamos a volver a vivir, ya no le llega que Dios puede cambiar nuestra vida y transformar nuestra vida y las cosas que no vimos antes ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios tiene para nosotros grandes, grandes cosas y tenemos que creerlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que recibirlas, porque no podemos nosotros mismos ponernos clavos en nuestro propio ataúd. Hay muchos que cada día se clavan y se clavan y se clavan más en su propia tumba. Dice el Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Si ya no tienes esperanza en Dios, ya no tienes esperanza en nada. Y tú tienes que decirte a ti mismo, a tu propia alma, alma mía, descansa en Dios. Ahorita está todo mal, sí es cierto. El panorama está muy negro, sí es cierto, oh Dios, pero tú eres Dios. Y tú no me mandaste a este mundo para vivir en el cuarto con Frankenstein todos los días de mi vida, ni en la casa, ni el castillo embrujado.
Es cierto que hay pruebas, es cierto que hay momentos de depresión, es cierto que hay desilusiones en la vida, es cierto que hay frustraciones, es cierto que hay pérdidas materiales y pérdidas morales, pero no son siempre. Hay días mejores y esos días mejores vienen para ti. Este es el mensaje que el Espíritu Santo en esta mañana quiere traer a tu corazón. Las cosas van a mejorar, pero tienes que mantener la esperanza viva. El Salmo 91:2, que todos se lo saben de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que dice el versículo 2, diré a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué significa esto? Que Él es nuestra protección, Él es nuestra defensa, Él será nuestro juez. Que estás llevando un juicio y te está yendo mal, que tu contrincante tiene más dinero y más influencias, no tengas miedo, Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Entiéndelo, tus enemigos son los enemigos de Dios. Los que contra ti pelean están peleando contra Él. Pero tú tienes que aferrarte y creer estas verdades y hacerlas parte de tu propia vida. En cuarto lugar, la desconfianza, la inhabilidad para confiar. Las personas lastimadas con problemas emocionales desconfían hasta de su sombra. Su confianza es muy frágil y es fácilmente vuelta a aplastar vez tras vez. Estas personas necesitan restablecer confianza en la gente con paciencia y confianza en Dios. Es muy malo cuando nosotros ya no confiamos en nadie. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? Esto se llama el síndrome de la Gestapo. En la Segunda Guerra Mundial había la policía. Después Hitler creó una policía para cuidar a la policía. Después creó el servicio secreto para cuidar a la policía que cuidaba a la policía. Y después creó a la Gestapo para cuidar a la policía que cuidaba a la policía de la policía secreta. José Stalin, otro dictador allá en Rusia, hizo lo mismo. Era un hombre tan desconfiado, tan lastimado, que no confiaba ni en su esposa ni en sus hijos, a quienes mandó matar. Vean ustedes lo que la desconfianza hace. La desconfianza no es de Dios, la desconfianza es del diablo. Cuando nosotros perdemos aún la confianza en Dios, ya no queda absolutamente nada. Dice el Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En Proverbios 14, versículo 26, la Biblia dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Hermanos y hermanas en Jesucristo, les voy a decir qué es lo que pasa con muchas personas que están lastimadas en su confianza. Son personas que las traicionaron en el pasado. Por ejemplo, aquí hay algunas personas, no sé cuántas, a lo mejor no hay nadie, que su esposa cometió adulterio. O tu esposo cometió adulterio. O tu novio que amabas y que creías que era el príncipe valiente, se fue con otra. Se fue con la de la colonia Roma en lugar de contigo. Y esas personas son lastimadas y comienzan a cerrarse y entonces desarrollan como púas, como espinas, como los nopales en medio del desierto. Los nopales en el desierto tienen una capa así de gruesa y tienen espinas por todos lados para poder resistir los vientos y todas las cosas que el desierto tiene. Estas personas comienzan a desarrollar una personalidad muy fea. Una personalidad que a todo mundo le hacen fuchi y a todo mundo critican y no confían de nadie y siempre, hasta, vuelvo a repetir, ni siquiera duermen tranquilos porque de su propia sombra tienen desconfianza. ¿Por qué? Porque fueron lastimados de niños o de jóvenes o hace un año o hace 2 años en su corazón. Estas personas, sin embargo, son como los nopales. Porque si ese nopal feo, grueso, con espinas, lo partes a la mitad, está lleno de agua. Y estas personas no significa que sean así, se han hecho así para desarrollar una personalidad. Escuchen esto, ellas creen que se defienden del mundo.
En otras palabras, estas personas dicen, si yo sigo confiando en la gente, me van a volver a ¿qué cosa? A lastimar. ¿No es verdad? Y entonces, como no quiero que me vuelvan a lastimar, es un instinto de protección externa el mantener esa personalidad para que la gente no te lastime. Hermanos y hermanas de Jesucristo, yo pertenecía a esta clase de personas. Yo fui tan golpeado y tan lastimado y he sido traicionado tantas veces que mi personalidad comenzó a desarrollar esta manifestación equívoca que el Espíritu Santo no quería en mi vida. Y ya no quería volver a confiar en la gente. Y Dios me enseñó que mientras Él sea mi Dios, Él me guarda las espaldas. Ya no tenemos que preocuparnos si me traicionan, que me traicionen. Dios lo está viendo antes. Si no creen en mí y doy demasiado amor, nunca darás demasiado amor, nunca darás demasiado de lo que tú tienes, porque es mejor dar demasiado a carecer de aquello que pudiste haber dado y lo guardaste para ti por tu falta de confianza. Entonces, estas personas necesitan recordar lo siguiente. Yo necesito seguir amando a las personas. Necesito seguir volviendo a tener confianza. No tengas miedo de ser vulnerable. Si te vuelven a lastimar, sabes una cosa, que el Espíritu Santo te va a sanar, te va a proteger y entonces recordarás que dice 1 Corintios capítulo 13 del 4 en adelante, el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. No es jactancioso, no es vanidoso, no se goza de sí mismo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tú no puedes amargarte porque te traicionaron. Tú no puedes endurecerte porque te vieron la cara. La gente no es toda así. No siempre será así y además tienes al Espíritu Santo para sanarte. Tú sigues la vida caminando como el Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Cristo estaba lleno de traidores, Cristo estaba lleno de enemigos, sin embargo, no maldecía, ni tampoco contestaba con maldición, encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. En la cruz le vieron la cara, se burlaron de él, le menospreciaron, le traicionaron, sus más íntimos amigos le abandonaron y en la cruz gritó perdón. Y estas palabras, perdón, llenaron el espacio y el cosmos y penetraron en los lugares más recónditos donde están los poderes de las tinieblas y comenzaron los poderes y los demonios a sentir estas palabras perdón y comenzaron a gritar, no. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perdonar. El diablo es el padre del rencor, el diablo es el padre del odio, el diablo es el padre de la venganza y en nosotros tiene que haber perdón. El diablo no soporta el amor. El amor es la fuerza con la que Cristo derrotó a Satanás en la cruz. El amor. Y nosotros tenemos que entender esto. Porque la vida es bien corta. Ya, por favor, ya cambia. Levántate ya. Ya deja de amargarte, ya deja. Cambia tu personalidad. Estas personas se cierran en su espíritu, repito. Y tienen que saber que no toda la gente es igual. Sí existen personas nobles en que puedes volver a confiar. Sí existe una mujer en quien puedas volver a confiar. Dice Isaías 30, versículo 15, porque así dice Jehová, el Santo, el Señor de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vean estas palabras tan profundas del Señor. En descanso y en reposo seréis salvos. Vean ustedes que para salvarnos no necesitamos esforzarnos. ¿Ya lo vieron? Solamente creer. Porque la salvación no es por obras. A ver otra vez. En descanso y en reposo seréis salvos. No fuiste a la villa, ni te cargaste una mochila con nopales, ni te acostaste en el suelo, ni las hormigas te comenzaron a elegirte, te ofrezco que las hormigas me piquen, pero sálvame, ni te cortaste, ni te rapaste el pelo y le ofreciste a Dios en sacrificio. Cuando fuimos salvos, fue en reposo y en descanso. Ahora vean ustedes que aquí está la vida cristiana. Ahora, ya siendo salvo, en quietud y en confianza será tu fortaleza.
Ahora nuestra vida tiene que ser caracterizada también por la quietud con la cual Dios nos salvó. Y escucha esto, mientras más quieto y más confíes, más fuerte serás interiormente. ¿Ya lo viste? En quietud y en ¿qué? En confianza será tu fortaleza. Lo opuesto es la desconfianza. La persona desconfiada es débil de espíritu. La desconfianza en los demás nos debilita. En quinto lugar, acuerdo con la muerte. Una herida emocional muy grande es que las personas heridas, deprimidas, tristes, que desconfían y sin esperanza, pues ya que les queda, comienzan los espíritus de muerte como zancudos, como moscos a rondar tu mente todos los días. Mátate, mátate. Tómate ese frasco de chochos. Ya nadie te quiere, no hay solución. Estas personas tienen que acabar con ideas de suicidio. El diablo les va a hacer creer que lo mejor es matarse, que quitarse la vida es la solución. La Biblia dice, no le creas. Job ya no tenía hijos. Job ya no tenía propiedades. Job ya no pertenecía ni al PRD, ni al PRI, ni al PAN, ni a ningún partido. Job ya no tenía presidente en qué confiar. Job ya no tenía ni bonos, ni setes, ni dólares, ni petate en que caerse muerto. Sin embargo, en Job 13, versículo 15, él dice, aunque Dios me matare, seguiré esperando en él. ¿Oíste? Aun cuando fuéramos desposeídos de todos los bienes materiales en esta vida, nos queda, ¿quién nos queda? Él. Él. Y Él es el único que puede quitarnos la vida. Nosotros no podemos quitarnos la vida. Podemos pensar y tener intentos, pero sin embargo, nosotros cuando hemos conocido la gracia de Dios, sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Todo pensamiento de suicidio lleva la marca de Satanás. Ahora que acabemos aquí, vamos a ministrar a mucha gente y pasen todos ustedes. No le digan a nadie, tú pasa aquí adelante si has tenido pensamientos de quitarte la vida. Porque vamos en esta mañana a hacer guerra contra los espíritus de muerte que han oprimido a muchos de ustedes durante mucho tiempo. Si tú has sentido alguna vez quitarte la vida o has sentido pensamientos de que no hay mejor cosa que suicidarte, pase aquí adelante porque estás siendo atormentado por espíritus de muerte. Y finalmente, los sentimientos de inferioridad. Esto es lo que comúnmente se llama complejo de inferioridad. La persona con un complejo de inferioridad se siente mal enfrente de otras personas, no se desenvuelve normalmente enfrente de otras personas, se siente inadecuada, se pone nerviosa enfrente de otras personas y además siempre se siente inferior a todos los demás. Acuérdense del cuento del lindito, ¿verdad? Que el lindito dicen que cuando entra a la casa del patrón, agarra su sombrerito y se atranca el lindito y no quiere entrar y ahí está el lindito, ¿verdad? Y pásele, compadre, y como que me da miedo porque le pellizco la luz y se prende la luz. Y todo le da miedo, ¿verdad? Y ese complejo es ¿por qué? Por siglos de opresión a los indígenas que les hicieron creer que la raza blanca o los mestizos eran superiores a ellos. Y por eso vemos a toda la gente alrededor en México y en todas las provincias, que los inditos siempre nos ven a todos nosotros como alguien superior. Sin embargo, Dios dice que de ninguna forma somos superiores a ellos. Pero ese complejo, ¿de dónde viene? Ese complejo viene, ¿verdad?, precisamente de la opresión y de las heridas de generaciones del pasado que los han lastimado y traumatizado y han llegado a convencerse que son inferiores a los demás. Estas personas dicen en su corazón, yo nunca voy a lograr nada en la vida. Yo no soy buena, nadie me ama, nadie se interesa en mí, todo lo que hago está mal. Estás comenzando a desarrollar el complejo de inferioridad. Estas personas
se bloquean mentalmente ellas mismas. Estas personas, ellas mismas se ponen obstáculos que no existen más que en su mente y límites que no existen más que en su mente. Y estos sentimientos les impiden descubrir el poder que hay dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo. Dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa dentro de nosotros. ¿Saben lo que dice este versículo? Que todo lo que hace Dios lo hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Que cuando el poder de Dios sale aquí abajo en la tierra, sale de dentro de sus siervos, de sus siervas. Cuando hay milagros es porque alguien está ungido con el Señor, pero salió de dentro hacia afuera, porque el poder actúa dentro de nuestro corazón. Y si no has descubierto este poder que está dentro de ti, y ahí permanece, dice la unción permanece para siempre porque tenemos la unción del Santo. Si no lo descubres, entonces desperdicias todo el raudal y el potencial de habilidades y capacidades que Dios tiene para tu vida. ¿Y todo por qué? Por tu complejo de inferioridad. Vamos a acabar con las dos causas de los problemas emocionales. No solamente los hemos diagnosticado, sino que la Biblia nos lleva profundamente y nos muestra de qué forma las heridas internas se identifican. Y quiero decirles a ustedes que hay principalmente dos razones para todos los problemas emocionales. Fíjense ustedes que esto es como una computadora, aparentemente compleja, secundariamente simple. A ver si me entienden. Si tú entras a un avión, ¿no han entrado a la cabina de un piloto de un avión? Tiene botones, pero botones por todos lados. Y dices, chirrío, yo nada más sé manejar mi bochito. No, pues ¿cuánto va a tardar ese? Pero llega el piloto y pas, o sea, con la mayor facilidad, ¿no? Llegas a una computadora y que por acá y que por allá y que el escáner y que el software, etcétera, etcétera. Y las gentes que la saben manejar, pum, y en cualquier momento ya están operándola. Todo en la vida así parece. Hay gente que llegan y dicen, no, esto, ves tanta complejidad, tantos botones, nunca voy a aprender esto. No es cierto. Cuando lo aprendes, es secundariamente simple. Es más simple de lo que tú te imaginas. La complejidad existe en tu mente, no en la práctica. Así es la palabra de Dios. Yo no entiendo esto. Pues no lo entiendes, pero una vez que lo entendemos, es tan fácil y tan sencillo. ¿Saben ustedes que todos los problemas emocionales tienen dos raíces? La primera es fracasar en recibir el perdón de Dios. Y número dos, fracasar en dar a la gente el amor y el perdón de Dios. Veámoslo en una parábola en Mateo capítulo 18. En Mateo 18, el Señor Jesucristo nos relata una parábola llena de revelaciones acerca de la sanidad emocional y espiritual del ser humano. Las enseñanzas del Señor Jesucristo contienen verdades psicológicas y espirituales penetrantes para nuestra alma que nos pueden ayudar a comprender la raíz de nuestros problemas. Y es increíble que en esta parábola Cristo nos muestre y nos revele profundamente la razón por la cual la gente fracasa en esta vida. Dice Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo,
debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no, ¿qué cosa? Si no, todos díganlo al mismo tiempo, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muchas personas, para acabar en esta mañana, son como el siervo de esta parábola. Este siervo, abran bien el corazón, este siervo no entendió la oferta que el rey le hizo. No entendió que cuando el rey le dijo, te perdono todo, estaba totalmente perdonado, sino que este siervo le pidió al rey que le diera más tiempo para poder pagar. ¿Y qué pasó? El rey en su misericordia le dio mucho más de lo que le había pedido. Le perdonó toda su deuda. Pero este siervo nunca realmente oyó, no entendió lo que el rey le dijo. Él creyó, fíjense ustedes, este siervo creyó que el rey le había solamente concedido más tiempo para pagar su deuda. ¿Y qué cosa le había pedido el siervo? El siervo le dijo al rey, dame paciencia y te lo pagaré. Esto era un absurdo, porque 10,000 talentos es el equivalente a 1,000 millones de pesos actuales. Entonces, este siervo, ¿cómo podía creer que algún tiempo iba a pagar lo que el rey le había perdonado? Pero así se fue a su casa. En su corazón, él no recibió el perdón ni la cancelación de su deuda. Y como él no se sentía perdonado, sino que creía que debería de seguir cobrándoles ahora a sus consiervos, les fue a cobrar a los consiervos y fue a agravar más su situación. Este siervo no podía creer estas noticias, no pudo recibir ni el gozo, ni la alegría, ni la libertad para disfrutar este regalo. Creyó que todavía estaba bajo sentencia como deudor y que simplemente se le había dado más tiempo para pagar más tarde con su trabajo sus deudas. Por esta causa de que no se dio cuenta de que su deuda había sido cancelada, los atormentadores, los demonios del resentimiento, de la culpa y de la ansiedad comenzaron a trabajar en su mente. Por causa de que este siervo creía que todavía debía, pensó que podía pagar y les comenzó a cobrar a sus deudores. Muchos cristianos son como este siervo, amados hermanos en Jesucristo. Leen la Biblia, cantan Amazing Grace, how sweet thou art. Gracia del Señor. Y creen en la Biblia y leen la Biblia. Sin embargo, en sus emociones no se sienten perdonados. Creen que tienen que seguir trabajando para pagarle a Dios por sus pecados. No han recibido verdaderamente la gracia de Dios, tienen culpa todavía, al igual que este siervo, siguen tratando de trabajar para librarse de las culpas y ellos quieren pagar sus deudas. ¿Cuántos cristianos se sienten todavía que no han sido perdonados? Dice la Biblia en Isaías 1:18, cuando vienes a Cristo, si tus pecados serán como el carbón. Mataste a 50,000 personas, te decían el Hitler de la Polanco. Que te casaste que más esposas que el harem de Gesem el árabe, te decían al-Fashá de la Roma, de tantas mujeres que tuviste. Abortaste 500,000 niños, en la sangre de Cristo hay perdón. Esta es la grandeza de Dios.
que no importa el tamaño ni la cantidad de nuestros pecados, Jesús en la cruz satisface la justicia de Dios y el perdón de Dios es otorgado a aquellos que creen y reciben la gracia de Dios. 10,000 talentos es el símbolo de una deuda que no se puede pagar jamás. Nadie hubiera podido pagar esta deuda. ¿Cómo podíamos haber pagado nuestras deudas? Nunca. Cristo lo pagó todo por nosotros. Y es por eso que la salvación no la podemos perder. ¿Sabían ustedes que esta es la razón? Cuando entraba el sacerdote al tabernáculo, fíjense ustedes cómo ilustra la Biblia y la ignorancia de la Biblia. El sacerdote entra al tabernáculo y el sacerdote entra por el altar de bronce. En el altar es el sacrificio. Del altar sigue el lavacro, donde se lavan las manos, y del lavacro entra al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando pasaba el sacrificio, el sacerdote ya no necesitaba regresar al altar, solamente se lavaba. Nosotros ahora que ya pasamos por el sacrificio de Cristo, ya no necesitamos regresar a la cruz, ya no necesita volver a morir Cristo, ahora solamente nos lavamos. ¿Por qué? Porque el pago fue hecho una vez y para siempre, eternamente nos hizo perfectos. ¿Cómo puede alguien decir pierdo mi salvación? ¿Cuál es el pecado que nos hace perder la salvación? Es la ignorancia de la gracia de Dios y del pacto de sangre. Ahora, si alguna gente dice, como no puedo perder la salvación, me voy a portar como me da la gana, pues nunca fue salvo, porque fuimos llamados no para profesar libertad, sino para hacer la libertad para obedecer, no para el libertinaje. Pero vean cómo en todas las figuras del Antiguo Testamento nos habla Dios del precio tan grande. Ahora solo nos lavamos, ¿por qué? Porque ya estamos limpios. Ahora solamente nos lavamos las manos y los pies, pero el corazón ha sido lavado ya eternamente por la sangre de mi Señor Jesús. Estas personas, como no son perdonadas y no aceptan el perdón, fracasan en perdonar a los demás. También fracasan porque no pueden amar a los demás. Nosotros, si no perdonamos a los demás, tu mamá, ¿quién sabe qué te hizo cuando eras niña? Tu papá, ¿quién sabe qué te hizo? Tu abuelita, ¿quién sabe qué te hizo? Tu ex esposo, ¿quién sabe qué te hizo? Tu cuñada, tu hermano, tu hermana, tu patrón, tu padrastro, tu padrastra, no sé qué cosa te haya hecho. Pero dice la parábola de Cristo en el versículo 28. Saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía y le dijo, págame lo que me debes. Y dice el versículo 30, él no quiso y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, hará lo mismo que el cuento narrado por Jesucristo. Dice el versículo 31, viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y le contaron todo al Señor. Le llamó el Señor y le dijo, siervo malvado. Escuchen esto. Este hombre nunca recibió la gracia y el perdón de Dios porque no tenía fruto en su vida. Malvado es perverso. Y a nosotros ya no nos llama malvados porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y es tan grande, tan grande, tan grande esta enseñanza que el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14 al 16, fíjense, dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es no de nosotros, el amor no es de nosotros, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es en su naturaleza, en su esencia, Dios es amor. Cuando Jesús dijo, por el fruto los conoceréis, Cristo estaba hablando que Él siempre distinguirá a sus discípulos por la marca más importante de nuestra vida cristiana. La actitud como respondemos a la gente que nos hace daño. La gente tiene en esta mañana
tú, problemas emocionales. La raíz es, en lo profundo de tu alma, falta de perdón contra alguien en tu vida. Y tú no has perdonado porque no has entendido ni comprendido una salvación tan grande. Que Dios, siendo pecadores, murió por nosotros y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Cuando el ser humano recibe ese perdón de Dios tan grande, donde ya Dios no se vuelve a acordar de mis pecados jamás, ahora yo voy al mundo y hago lo mismo que hizo mi Señor conmigo. Y entonces me llama siervo fiel, porque has conocido la gracia y la misericordia y la manifiestas en tu amor por los demás. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro a Cristo y Cristo le contestó 70 veces 7. Dijo Pedro, entonces 7 por 7, 49. Al llegar a 490, el 491, ¿ya no le perdono? Te equivocas. No dice 70 veces multiplicado por 7, dice 70 veces elevado a la 70ª potencia. Infinito. Léelo bien, no dice eso. O sea, vivimos un mundo, para concluir en esta mañana, en que todo mundo nos tiene que lastimar tarde o temprano. Vete al Popocatépetl y ahí en el frío espera la venida del Señor Jesucristo. Órale, pues escápate del mundo. O vete a un convento como hizo Roma y aislaron a la gente para vivir cerca de Dios. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos en medio de los lobos. Él dijo, los envió como ovejas. ¿En medio de qué? ¿En medio de ratoncitos, dijo? ¿En medio de Mickey Mouse? Estamos rodeados de lobos. Es un mundo que nos odia, que se burla de nosotros, que nos persigue porque no entiende ni conoce al que vive y la unción que tienes en tu corazón. Un mundo amargado, un mundo donde es caracterizado, ¿por qué? Por el odio. El odio caracteriza a los hijos de Satanás. El amor caracteriza a los hijos de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? El odio te producirá problemas mentales. El amor te sanará más pronto de lo que tú te imaginas. Ama en esta noche, en esta mañana a Dios. Pídele perdón a Dios por tus enemigos y la sanidad del Espíritu Santo en esta mañana está enfrente de ti.